Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ver lo que dice. Estamos hablando del relato de cuando Dios escoge a David para que fuese rey de Israel. Y dice la Biblia que Dios envió al profeta Samuel para que fuese a la casa de Isaí y que de ahí Dios iba a escoger a uno de sus hijos para que fuese el rey de Israel. Pero nos dice la palabra del Señor que Isaí de primera instancia mandó o trajo 7 de sus hijos, los cuales él pensó que cada uno de ellos era más cualificado para poder ser el rey de Israel. O sea, eran lo que él pensaba que tenía las cualidades necesarias, tanto en la manera en que se veían como en la manera de su educación, su porte, su realeza. Y Isaí le trae a estos hijos de él, se los trae al profeta. Y dice la Biblia que el profeta estaba listo con una unción, estaba listo con un aceite para derramarlo sobre el próximo rey. Pero las cualidades naturales de cada uno de esos 7 hijos no movió el poder del Espíritu Santo a favor de ellos. En otras palabras, era la gracia, no tanto el conocimiento. Era el Espíritu Santo, la unción que iba a caer sobre ellos y no tanto su fuerza. Era la unción del Espíritu Santo y no tanto lo que poseían. Indudablemente, Isaí era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre piadoso. Y me imagino que había criado a sus hijos de esa manera. Pero había uno, dice la Biblia, que el hombre descartó, pero Dios no descartó, que era David. Y David tenía el corazón conforme a Dios. Tenía un corazón que era correcto. Quizás no tenía la educación que tuvieron los otros, porque estos otros se criaron como soldados. Este se crió como pastor de ovejas. Los otros se criaron, ¿me entiendes? Como gente especial, pero David se crió como un pastor de ovejas en el desierto, cuidando las ovejas de su padre. Ahora, mire lo que dice la palabra del Señor en ese verso 13. Dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué hizo el Espíritu de Jehová? Vino sobre David. Vino sobre David. Y dice, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Quiero que entienda algo acerca de esta escritura. El hombre siempre va a ser lleno de algo o de alguien. Porque Dios creó al hombre para ser un contenedor, para ser un templo. Diga conmigo, somos un templo. El libro de Corintios nos dice a nosotros que Dios nos ha diseñado para que seamos el templo del Espíritu Santo. No hay tal cosa como un hombre que está vacío o en ausencia de la esencia espiritual. Hay una esencia espiritual que va a llenar tu contenedor, o que va a llenar tu templo, o que va a llenar tu santuario. Es la decisión del hombre si lo que lo va a llenar va a ser el Espíritu Santo, va a ser la gracia de Dios, va a ser el poder de Dios, va a ser Dios, o si lo que lo va a llenar va a ser otra cosa. En este caso encontramos que Saúl era un hombre que en el momento que el Espíritu Santo se iba de su vida, le venía un espíritu tormentador. ¿Ves? Indicándonos a nosotros que el hombre no se iba a quedar sin que algo lo poseyera, sin que algo lo llenara, sin que algo lo habitara. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión, como ya dije, de quién nos va a llenar. Si vamos a ser llenos del Espíritu Santo, si vamos a ser poseídos por el poder de Dios, o si vamos a ser poseídos por las cosas de este mundo, si vamos a ser poseídos por tormentos, espíritus tormentadores, si vamos a ser poseídos por rencor, si vamos a ser poseídos por todas las otras cosas que pueden venir a nuestra vida, que no es Dios, ¿ok? Pero que puede ocupar el espacio de Dios. Voy a repetir eso. Puede ocupar el espacio de Dios. Porque cuando Dios creó al hombre para que siempre hubiese en él un espacio para él. Por eso es que no importa cuánto el hombre busque llenarlo con otras cosas, nunca podrá ser saciado, porque no hay nada en esta vida que pueda sustituir a Dios. Usted oye lo que yo acabo de decir. Usted puede buscarlo en un mejor trabajo, usted puede buscarlo en un esposo, en una esposa, en un hijo, en una hija, en algo que usted se compra, y todo eso le puede proveer a usted un alivio temporero a su necesidad, pero no un alivio permanente. El único que puede traer una llenura permanente a tu vida y a mi vida se llama el Espíritu Santo. Ahora, es imperativo que la iglesia regrese a esa conciencia, que la iglesia regrese a esa necesidad.
Porque por años el enemigo se ha ocupado de que la iglesia y que el creyente se la pase buscando sustitutos para esa presencia. ¿Ves? Sustituimos la esencia espiritual de las actividades espirituales de Dios por simplemente la mecánica de ellos. Por eso es que podemos cantar y no adorar y no alabar. ¿Por qué? Porque la alabanza y la adoración es un acto totalmente espiritual. Ahora, cualquiera puede cantar, pero no significa que está adorando. ¿Alguien está conmigo? Cualquiera puede cantar, pero no significa que está adorando. Porque para estar adorando tiene que tener su corazón inclinado hacia la majestad del Padre, inclinado hacia la adoración. Ahora, es bien fácil, escuche bien, que la iglesia, que el creyente se disfraza o se disfrace o que oculte su decadencia o su necesidad espiritual o su, no necesidad, más bien su falta de espiritualidad a través del cántico. Porque cualquiera puede cantar sin adorar, pero es casi imposible que alguien pueda esconder su falla o su falta o su carencia espiritual, esa es la palabra, su carencia espiritual, su falta espiritual orando. Usted vio lo que acabo de decir. O sea, es fácil que alguien pueda cantar para ocultar su falta de llenura, pero es muy difícil que una persona pueda ocultar en su oración su falta de llenura, porque la oración es una transacción demasiado espiritual que nace de lo que ya hay dentro de tu interior, porque tiene que nacer de lo que de la abundancia del corazón para que la boca pueda hablar, para que la boca pueda confesar. Ahora, en este caso, lo que sucedió fue que cuando el Espíritu de Dios venía sobre Saúl por causa de Moisés, por causa de David, dice la Biblia que David venía y él le cantaba y el Espíritu Santo venía temporalmente y él recibía un alivio a su tormento. Pero tan pronto se iba David, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se iba de Saúl y regresaba un espíritu tormentador. Porque hay una diferencia entre tú estar bajo una unción que carga a alguien o bajo una unción del Espíritu Santo que reposa sobre una iglesia o reposa sobre un hombre de Dios o reposa sobre una reunión en particular, y otra cosa es tú tener la habitación permanente del Espíritu Santo. Saúl recibía el toque de la unción del Espíritu Santo, pero David cargaba y habitaba con el Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que regresar a esa necesidad, a esa conciencia de que no somos simplemente adictos a una atmósfera espiritual que nos alivia temporalmente, sino que tenemos que ser una gente, un pueblo que carga la esencia de Dios adentro de una manera permanente y de una manera sustancial. ¿Alguien está conmigo? Diga conmigo, Espíritu Santo. Diga, Espíritu Santo, posee mi vida. El mensaje que Dios le está diciendo a la iglesia es que no quiere seguir teniendo una iglesia que sea movida por atmósferas. Pastor, ¿qué significa la atmósfera? El ambiente. Somos movidos por el ambiente. Si se siente bien el servicio, si la canción me toca, si la canción me llega, si de repente hay un grito, un salto, una cosa, porque lo que hemos hecho es que nos hemos convertido en adictos a las atmósferas y no adictos a su presencia. Y Dios quiere una iglesia que sea dependiente de su atmósfera, de su presencia y no de su atmósfera. Por eso usted puede vivir de una forma bajo la atmósfera del Espíritu Santo, pero entonces cuando sale de aquí puede regresar a su pecado. Cuando sale de aquí puede regresar a la fornicación, puede regresar al adulterio, puede regresar a una vida que no está consagrada al Señor. ¿Por qué? Porque está simplemente viviendo del alivio que le trae la atmósfera espiritual y no está viviendo de la consagración, la santificación y la transformación que trae la presencia del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te quiere llenar para tomar completo, tener pleno poder y autoridad sobre todo lo que ocurre en tu vida. El que simplemente disfruta de la presencia o disfruta de la atmósfera del Espíritu Santo está simplemente recibiendo el toque del Espíritu, pero no está cediendo su voluntad al Espíritu.
Recuerda Romanos 8 que nos dice, aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo, esos son llamados hijos de Dios. ¿Qué te hace un hijo de Dios? ¿Qué te hace un hijo de Dios? Vamos, usted me puede ayudar a predicar mejor que eso. ¿Qué hace? Se lo acabo de decir. ¿Qué nos hace un hijo de Dios? Ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Aquellos que son dirigidos por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. No los que simplemente disfrutan de su presencia. No los que simplemente se emocionan por su presencia. No los que simplemente vienen a su presencia. Sino los que están condicionados, poseídos, los que le han rendido el pleno poder y la plena autoridad al Espíritu Santo para que les dirija en todas las áreas de su vida. Dios quiere una iglesia dirigida en su totalidad por el Espíritu Santo. Eso explica por qué hay gente que simplemente pueden servir trayendo el culto a la personalidad. O sea, a un pastor en específico que le gusta cómo predica, a un adorador en específico que le gusta cómo canta. Pero entonces cuando no tienen la motivación del predicador o la motivación del intercesor o la motivación del adorador, no pueden funcionar. Porque están dependiendo de la presencia que carga otro y no de la presencia que cargan ellos. Yo no sé usted, yo quiero depender de la presencia que yo cargo y no la presencia que otro me da. Yo le doy gracias a Dios por las imparticiones que yo recibo. Y cuando estoy en presencia de un hombre de Dios que tiene una unción, que tiene una gracia, yo pongo una demanda a esa gracia, porque sería un tonto si no lo hiciera. Yo pongo una demanda a esa unción y yo les enseño a ustedes que vengan a cada servicio poniendo una demanda, ¿verdad?, a la unción que uno puede compartir con usted, impartirle a usted, pero no me la deje aquí. Llévasela contigo. Esa es la diferencia entre una persona que ministra del don y del talento y vienen y te dicen cosas bonitas y son un piquito de oro y de aquí y para allá y todo el mundo sale emocionado, pero no deja nada. A eso yo le llamo no son gente de peso. Porque la diferencia entre una persona de talento y de don y una persona de presencia es que el que tiene la presencia deja algo permanente. El que dejó un don, tan pronto él se va con él. Aleluya. Alguien diga gloria o algo. Él quiere poseer. Él quiere tener plena autoridad. Él quiere tener pleno dominio sobre todo lo que ocurre en tu vida y no simplemente ser algo o alguien, porque no es algo, alguien utilizado a nuestra conveniencia. Cuando necesito un milagrito, cuando necesito un alivio para mi problema, cuando necesito un par de dólares más para completar la renta, o cuando ya yo he destruido mi matrimonio a tal nivel que ahora solamente Él lo puede rescatar. ¿Ve? Y nada malo con que tú hayas llegado a un punto donde te has dado cuenta que necesitas la intervención divina. Óyeme, pero hay algo que Dios no quiere, y es que Dios no quiere simplemente ser usado para traer un alivio a tu vida. Él quiere traer el milagro a tu vida y luego que tú le sirvas por el resto de tus días en agradecimiento. Ok, gloria al Señor. Dios quiere poseerte y estar y ser parte de todo lo que tú haces en tu vida. Efesios nos dice, sed llenos del Espíritu Santo. Ya conmigo, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es ser lleno? Se lo tengo que mostrar de una forma que usted lo pueda ver, porque muchas veces simplemente pensamos que el Espíritu Santo viene a nosotros por simplemente poquitos y pedacitos. La presencia de Dios, o sea, el libro de Mateo nos dice a nosotros que Dios no da el Espíritu por medida. Ahora, es tu capacidad, escuche bien, es tu capacidad de recibir lo que determina su capacidad de llenar. Porque a pesar de que Él te hizo un contenedor y me hizo a mí un contenedor, la maravilla de nuestra vida espiritual es que nuestra vida espiritual crece y es expandible. Mientras más tú te expandes, mientras más tú creces en tu vida, mientras más espacio tú creas para Dios, más Dios puede llenar. ¿Ves? Allá atrás hay botellas de agua. Y lo que yo necesito en mi vida es agua. ¿Ves? Ahora mismo yo lo que necesito es agua. Pero ¿sabe lo que yo acabo de hacer? Acabo de crear espacio para más. Y si sigo bebiendo, a medida que yo voy bebiendo y dependiendo del agua, voy creando espacio para que haya más.
mientras yo no estoy utilizando ni el vaso ni el agua, sigo con la misma medida. Pero mientras yo voy bebiendo y utilizando el recurso que me ha sido dado, ahora yo tengo espacio para que Dios pueda darme más. Hay algo que puede suceder en lo natural. Puede ser que yo me beba todos estos vasos de agua y agote todas las botellas de agua que hay aquí en esta iglesia. Pero hay algo que tú no puedes hacer. Tú jamás podrás agotar al Espíritu Santo de Dios, porque Él es una fuente inagotable. Mientras más tú tengas espacio para Él, más Él te va a llenar y te va a poseer. Mira a la persona que está a tu lado y dile: haz espacio para Dios. Tenemos que llegar a esa realidad donde nos empecemos a hacer preguntas serias de qué realmente está ocupando mi espacio. Y si verdaderamente yo deseo tanto a Dios con mis acciones como con mis dichos. Porque decir nuestra necesidad de Dios es mucho más fácil que demostrar nuestra necesidad de Dios. Porque nuestra necesidad de Dios no nace de simplemente palabrería, sino de búsqueda, de hambre, de sed. Juan dijo: es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. A medida que tú vas muriendo a ti mismo, a medida que tú vas haciendo espacio para Dios, tú lo haces a medida que tú vas buscando al Señor y vas poniendo a un lado lo tuyo para aceptarlo de Él. Con Cristo, dijo Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, si tú quieres que el Espíritu Santo te llene, si tú quieres que el Espíritu Santo haga algo en tu vida, tú tienes que hacer espacio. Ahora, ¿qué ocupa tu espacio? Bueno, en algunos casos el pecado. Porque donde está el pecado, el Espíritu Santo no puede estar. Porque Él se contrista. ¿Ok? Y hay algo que le pasa. Hay algo que le pasa al Espíritu Santo que es similar a nosotros. O que nosotros somos similar a Él. Nadie quiere estar donde no es deseado y otros no lo hacen sentir bienvenido. ¿Alguien dice amén a eso? Si yo no soy bienvenido en un lugar, yo no quiero estar ahí. Porque me siento incómodo. ¿Usted ha entrado a algún lugar en un momento dado que de momento usted se queda como que me siento como que a mí nadie me invitó y me está pidiendo que me vaya, aunque no te lo están diciendo? Así nos sucede, así le sucede al Espíritu Santo con nosotros en muchas ocasiones, que Él llega a tocar a tu puerta, pero se siente que no está bienvenido, porque dentro de nosotros hay otras cosas que están ocupando el espacio que no estamos dispuestos a dejarlas, no estamos dispuestos a sacarlas, no estamos dispuestos a erradicarlas para que Él pueda tomar posesión completa de nosotros. Ahora, yo entiendo que hay una doctrina que es una doctrina fácil, una doctrina, entiende, que realmente no tiene peso, donde el argumento de algunos predicadores y algunos cristianos es que bueno, una vez el Espíritu Santo ya es derramado, entonces ya en realidad todos tenemos al Espíritu Santo y que bueno, que no hay necesidad de ninguna otra llenura y ninguna otra cosa. Pero eso se va en contra de todo lo que vemos en la Biblia. Se va en contra aún del proceso de Jesús, cuando Jesús le entrega poder y entrega una unción a los discípulos y ellos van y fluyen en cierta unción, en cierta gracia, yendo predicando y yendo a hacer las diferentes cosas. Pero entonces cuando Jesús muere y Jesús resucita entre los muertos, antes de que Él fuese ascendido al cielo y le diera la promesa del Espíritu Santo, nos dice la palabra que el mismo Jesús se fue con sus discípulos y sopló de su espíritu sobre sus narices, como lo hizo el Padre con Adán. Pero después que le dio esa visitación con el Espíritu Santo, le dio la instrucción: esto no es suficiente, ahora vayan ustedes a Jerusalén y esperen otra investidura. Y después que ellos recibieron esa investidura en el capítulo 4 del libro de los Hechos, volvieron nuevamente a recibir otras investiduras del poder del Espíritu Santo de una manera consistente, para que el hombre se asegurara, para que la iglesia tuviese la seguridad de que viviera y dependiera no de un concepto teológico de Dios, sino de un concepto de experiencia con Dios. Usted me está oyendo. Hay demasiada gente, aún demasiado predicador, que lo único que conocen de Dios es el concepto, pero no tienen la experiencia.
Lo único que saben de Dios es el concepto teológico de preceptos, de teología, de homilética, de hermenéutica, de leyes y reglas de interpretación. Y todo es simplemente en base al razonamiento del hombre, que depende más bien de una inteligencia, o depende más bien de un conocimiento, o de una gracia y de un don. Pero Pablo le dijo a los corintios: me propuse no venir a vosotros con la excelencia de palabras persuasivas, de humana sabiduría, sino me propuse venir a vosotros en la demostración del poder del Espíritu Santo. Pablo estableció claramente que lo que nosotros podamos decir, las conferencias que podamos dar, que muchas de ellas, francamente, especialmente en este mundo moderno, no es otra cosa más que recogida de plata. Porque para todas esas conferencias hay un precio y es altísimo. Y yo no digo que no hayan costos asociados con esas conferencias, pero óyeme, si hay un valor espiritual, si hay un valor espiritual con lo que Dios hace, con lo que Dios nos da. O sea, Pablo dijo: yo no vengo a vosotros simplemente para llenarle la cabeza de conocimiento. Yo vengo a ustedes para que reciban la demostración del Espíritu Santo. Y yo quiero en esta noche despertar en tu corazón, despertar en tu vida un sentido de urgencia, un sentido de necesidad, de que tú no simplemente quieres saber y aprender de Dios, tú quieres experimentarlo. Diga conmigo: yo quiero una experiencia. Una experiencia con el Espíritu Santo que le pueda facilitar a Él, le pueda facilitar a Dios el control, el dominio de ti. Porque después de todo, Él dijo en su palabra que su propósito esencial es que fuera Señor. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es que el Señor, el amo, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz. Alguien a quien Él me regala mi voluntad, pero yo se la cedo de vuelta, porque Él tiene una mejor forma que la mía. Él puede hacerlo mejor que yo. Él puede instruirme, enseñarme. Él puede guiarme a toda verdad. Él puede añadirle peso y valor a mi vida que yo no puedo hacer de mí mismo.